Bueno, yo creo que lo más innovador de este diccionario de la Real Academia es que ha intentado eh, acumular, pensar, introducir palabras que se están hablando en la calle, tanto aquí en España como en Hispanoamérica. O sea, creo que hay un esfuerzo por hacer el diccionario más vivo, por hacer que el diccionario sea de verdad un instrumento con el que no solo conservamos la lengua, sino también que tenga esa vitalidad de lo que hablamos, ¿no? Así que creo que lo más innovador es eso. También que tenga un espacio digital, pero ese espacio digital todavía no está desarrollado del todo, no tenemos acceso a la impresión que se ha hecho ahora, así que, pero bueno, ya es como un espacio de acercamiento también del diccionario a los hablantes. Si son un problema los americanismos que aparecen en el diccionario de la Real Academia, indudablemente la variante del español de Hispanoamérica es parte de nuestra lengua. Es una parte muy numerosa que hace además que esta lengua se convierta en la segunda lengua más hablada del mundo, en una de las lenguas más estudiadas, la segunda también, y la tercera más utilizada en Internet. Entonces, yo no lo veo como un obstáculo, lo veo como un espacio de enriquecimiento de la lengua. Es más, creo que ese espacio que habría que cuidar y que habría que tener más en cuenta. A veces llama la atención que España, incluso en la lengua, esté tan pendiente de Europa y no de todos esos países con los que comparte ese patrimonio que es lingüístico, ¿no? Que es el idioma. Entonces, yo creo que los americanismos enriquecen la lengua y que definitivamente es nuestra manera de hablar también. No siempre hemos incorporado todas las palabras, no siempre incorporamos las acepciones que hay allí, pero eso lo único que hace es abrirnos nuevos caminos de interpretación del mundo, que la lengua crezca, que avance, que se llene de términos que se utilizan en otros países, lo que genera es más riqueza para comunicarnos. Lo veo más bien como una oportunidad. La academia tiene en cuenta una serie de elementos a la hora de decidir qué palabras o incluso qué enmiendas de palabras hacer en los diccionarios. Uno tiene que ver con las autoridades, es decir, aquellos escritores, aquellos lingüistas, aquellos académicos que proponen determinadas palabras o que las están utilizando en contextos académicos o en determinados libros. Después está también la etimología. La Real Academia de la Lengua tiene en cuenta el origen de las palabras, su historia, su tradición, su vinculación con nuestra cultura, los archivos que hay, es decir, si es una palabra o una enmienda que se está utilizando en determinados contextos y hay archivos audiovisuales, archivos escritos en los que esa palabra está teniendo una relevancia. Y finalmente, quizás lo más importante, el uso. Es decir, cómo lo utilizamos en la calle, cómo lo utilizamos cuando hablamos y cuáles son las acepciones que va teniendo un determinado término conforme va cambiando el tiempo, la temporalidad, lo que vivimos. Es decir, que un poco la academia lo que hace es utilizar todos estos criterios para tomar una decisión. Por supuesto que también tienen en cuenta el número de hablantes dentro de ese uso, el número de países que dentro de esos hablantes que utilizan las determinadas palabras. Pero los criterios serían estos, a veces parecen un poco vagos, pero en realidad son muchos. O sea, se están mirando muchos aspectos, se están teniendo en cuenta muchos puntos de vista para localizar una determinada palabra en el diccionario. Es mucho trabajo. Yo creo que es imposible que los españoles ni ningún hablante tenga un conocimiento de la totalidad del diccionario, ni que lo vayamos a tener nunca. Sobre todo porque los diccionarios van cambiando y los diccionarios van cambiando porque la lengua también va cambiando. Hay una investigadora, crítica y filóloga argentina que se llama Yvonne Bardelois que dice en un libro maravilloso que es La palabra amenazada que es imposible dominar una lengua porque una lengua es un territorio inexplorado muchas veces. Está creciendo de una manera tan rápida, de una manera tan rica en contacto con fronteras, con movimientos históricos y sociales, que es imposible que podamos llegar a dominarla. Con lo cual, esta idea de dominar las lenguas, incluso la de uno, sería prácticamente imposible. Dominar el diccionario ya sería estar constantemente abierto a ese cambio y a ese infinito que es la lengua, ¿no? Efectivamente, el diccionario es un instrumento que nos ayuda a conocer más la lengua, a estar más en contacto con los cambios que sufre la lengua y con también la riqueza de la que va bebiendo y que, por supuesto, nos va a ayudar
a comunicarnos mejor y a utilizar de una manera más incluso imaginativa también en las diferentes acepciones que tiene la lengua, ¿no? Pero desde luego también desde un punto de vista práctico. A veces nos ayuda a poner un marco, nos ayuda a centralizar referencias, nos ayuda al final a dibujar el mundo, ¿no? No solo los diccionarios, también la experiencia que tenemos de los diccionarios. Entonces sí, yo creo que son un instrumento imprescindible. Bueno, pues si tuviera que elegir una palabra dentro de esta nueva edición del diccionario, elegiría serendipia. Serendipia es una palabra que viene del inglés, de serendipity. Es una palabra que podemos utilizar tanto en terrenos de la vida cotidiana como en terrenos científicos o incluso terrenos literarios, y se define como un azar o como una casualidad, algo que sucede que no sabemos explicar muy bien, pero que de repente nos hace coincidir y llegar a un determinado descubrimiento de manera inesperada o espontánea. Creo que es una muy buena noticia porque es una palabra que aparece mucho en literatura. Para nosotros los especialistas en literatura, en obras de Cortázar, por ejemplo, Rayuela, aparece mucho este azar espontáneo, esta coincidencia, y creo que es interesante que esa palabra forme parte por fin de nuestras vidas, ¿no? La palabra que no aparece y por la que vamos a tener que esperar, que también tiene que ver con la literatura, y es la palabra cronopios, y también con Julio Cortázar. Es un personaje que aparece en una obra del año 62 que se llama Historia de Cronopios y de Famas, y me parece interesante pensar en esa palabra porque Cortázar define a esos personajes como seres con una mirada creativa, con una mirada valiente, a veces la de un niño grande, y creo que en momentos como los que vivimos una mirada así hace falta, así que reivindicaría la aparición de la palabra cronopio para la próxima edición.